Érase una vez, en un bosque muy alejado de la civilización, vivían 3 enanitos. Cada uno tenía su propia casita hecha de ramas y hojas, bien escondidas entre los árboles. Sus nombres eran Pepito, Pancho y Tito. Eran conocidos por ser traviesos y juguetones, pero también muy unidos y protectores entre sí. Nadie sabía de su existencia, pues mantenían su mundo oculto de los humanos. Deja tu like y ya suscríbete al canal para no perder ningún vídeo con las mejores leyendas y mitos. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque con su pálida luz, Pepito escuchó un extraño murmullo cerca de su casita. Intrigado, decidió investigar, llamando en silencio a sus hermanos. Pancho y Tito salieron de sus casitas y se unieron a Pepito, armados con pequeñas linternas hechas de luciérnagas. Los 3 se adentraron en la oscuridad, siguiendo el misterioso sonido. A medida que se acercaban al origen del murmullo, los enanitos empezaron a sentir un escalofrío recorriendo sus pequeños cuerpos. La vegetación se hacía más densa y el aire se volvía más pesado. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde encontraron una antigua cabaña que ninguno de ellos había visto antes. La cabaña parecía abandonada y desmoronada, pero las voces venían claramente desde su interior. Con valentía, Pepito lideró el camino hacia la cabaña, susurrando palabras de aliento a sus hermanos. Empujaron la vieja puerta de madera, que crujió como si no hubiera sido abierta en siglos. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación principal, una mesa de madera sostenía un libro antiguo y una vela que apenas ardía. Las voces misteriosas cesaron de repente. Los enanitos se miraron unos a otros, sus corazones latiendo con fuerza. Tito, el más curioso de los 3, se acercó lentamente a la mesa y abrió el libro. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y escritos en un idioma que no podían entender. Sin embargo, algo en el libro parecía atraerlos, una fuerza oscura y poderosa. De repente, la vela se apagó y la cabaña quedó sumida en la oscuridad. Un viento helado sopló a través de la cabaña, haciendo que las puertas y ventanas golpearan con fuerza. Los enanitos se agruparon, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando escucharon una risa macabra, proveniente de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Pancho, temblando de miedo, sugirió que salieran de allí de inmediato, pero la puerta principal se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Con el corazón en la garganta, los enanitos buscaron una salida, pero la cabaña parecía tener vida propia, moviendo muebles y objetos para bloquear su camino. Las risas se hicieron más fuertes y más cercanas. Desesperado, Pepito volvió al libro, esperando encontrar alguna pista que los ayudara a escapar. Al pasar las páginas, encontró un dibujo de 3 pequeñas figuras rodeadas por sombras oscuras. Al leer las palabras bajo el dibujo, Pepito comprendió que el libro narraba una antigua maldición. Según la leyenda, 3 almas curiosas serían atrapadas en la cabaña para siempre si no lograban romper el hechizo antes del amanecer. Los enanitos se sintieron aún más aterrorizados, pero sabían que debían mantenerse unidos y valientes si querían sobrevivir. Tito encontró una caja de fósforos y encendió otra vela, buscando algo más en el libro. Mientras la nueva vela iluminaba tenuemente la habitación, Pancho notó que las sombras en las paredes comenzaban a moverse de manera extraña. Parecían formar figuras danzantes, como si estuvieran realizando un ritual antiguo. Los 3 enanitos retrocedieron lentamente hacia el centro de la habitación, sin apartar la vista de las sombras. Sabían que debían descifrar el misterio del libro antes de que las sombras los consumieran. Pepito leyó en voz alta una página que describía un ritual para romper la maldición. Necesitaban encontrar 3 objetos específicos ocultos en la cabaña: una pluma de cuervo, una lágrima de luna y un fragmento de espejo roto. Los enanitos se dividieron para buscar los objetos, pero cada rincón de la cabaña parecía estar vigilado por ojos invisibles. El tiempo se agotaba y el miedo crecía con cada segundo. Pancho, buscando frenéticamente en la cocina, encontró una pluma negra en una vieja alacena.
La recogió con cuidado y corrió de vuelta al centro de la habitación. Tito, por su parte, encontró un frasco de cristal con un líquido plateado que brillaba bajo la luz de la vela. Era la lágrima de Luna. Ambos objetos fueron colocados en la mesa junto al libro. Solo faltaba el fragmento de espejo roto. Pepito, buscando en el piso superior, se encontró frente a un viejo espejo que colgaba en la pared del pasillo. Su reflejo parecía distorsionado y aterrador. Con un suspiro de determinación, golpeó el espejo con una piedra, rompiéndolo en pedazos. Tomó uno de los fragmentos y regresó con sus hermanos. Ahora tenían los 3 objetos necesarios para el ritual. Los colocaron cuidadosamente en la mesa. Los enanitos comenzaron a recitar las palabras del ritual, siguiendo las instrucciones del libro. Las sombras en las paredes se agitaron violentamente, como si estuvieran intentando detenerlos. Un viento aún más fuerte llenó la cabaña, y las risas macabras se transformaron en gritos de furia. Pero los enanitos no se detuvieron, su unión y valentía eran más fuertes que el miedo que sentían. Cuando terminaron de recitar las últimas palabras, una luz cegadora llenó la cabaña, expulsando a las sombras y devolviendo la tranquilidad. La puerta principal se abrió lentamente, invitándolos a salir. Los enanitos respiraron aliviados, pero sabían que debían irse rápidamente antes de que algo más sucediera. Corrieron fuera de la cabaña y no se detuvieron hasta que estuvieron bien lejos de ella. Ya seguros en su claro del bosque, los enanitos se sentaron bajo un gran árbol, recuperando el aliento. Sabían que su aventura no había terminado, pues la cabaña seguía ahí, esperando a los próximos incautos. Decidieron que, desde ese día, vigilarían el bosque para evitar que otros cayeran en la trampa de la maldición. Su valentía y unión habían sido puestas a prueba, y salieron victoriosos. Los 3 enanitos continuaron viviendo en el bosque, más unidos que nunca. Cada noche, al mirar la luna llena, recordaban su aterradora aventura y agradecían haber salido con vida. Pero también sabían que el bosque guardaba muchos más secretos y peligros, y debían estar siempre preparados para enfrentarlos. La cabaña se convirtió en un símbolo de su valentía y su capacidad para superar el miedo. A partir de esa noche, los enanitos también se volvieron más sabios. Aprendieron a no dejarse llevar por la curiosidad sin pensar en las posibles consecuencias. Pero al mismo tiempo, sabían que su experiencia les había dado la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el bosque les presentara. Su historia se convirtió en leyenda entre las criaturas del bosque, y muchos acudían a ellos en busca de consejo y protección. El bosque seguía siendo un lugar misterioso y lleno de enigmas, pero los enanitos habían demostrado que con valentía y unidad podían superar cualquier adversidad. La cabaña, aunque todavía inquietante, ya no les infundía el mismo miedo. Sabían que habían vencido a las sombras y que, mientras se mantuvieran juntos, nada podría hacerles daño. Su amistad y lealtad eran su mayor fortaleza. La historia de los 3 enanitos del bosque se transmitió de generación en generación, inspirando a otros a enfrentar sus miedos y a unirse en tiempos de dificultad. Pepito, Pancho y Tito continuaron sus vidas, siempre listos para ayudar a aquellos que lo necesitaran. Su aventura en la cabaña se convirtió en un recordatorio de que el verdadero valor reside en el corazón y en la unión con aquellos a quienes amamos. Los enanitos nunca olvidaron la noche en que enfrentaron las sombras y rompieron la maldición. Sabían que había más misterios esperando en el bosque, y estaban decididos a proteger su hogar de cualquier amenaza. Cada día era una nueva oportunidad para explorar, aprender y crecer. Y aunque el miedo siempre estaría presente, su valentía y amistad eran más grandes que cualquier oscuridad. Con el tiempo, los enanitos se convirtieron en verdaderos guardianes del bosque, conocidos y respetados por todas las criaturas. Su historia continuó siendo contada, inspirando a todos aquellos que la escuchaban. El bosque seguía siendo un lugar de misterio, pero también de esperanza y valentía, gracias a los 3 pequeños héroes que habían enfrentado la oscuridad y salido victoriosos. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo.
En un reino lejano, rodeado de montañas y bosques oscuros, vivía un joven príncipe llamado Tomás. Desde pequeño, Tomás había sido criado con historias de valentía y coraje, pero también con relatos de terror y misterio que envolvían su propio castillo. A menudo, los sirvientes murmuraban sobre una maldición antigua que acechaba en las sombras, una maldición que, decían, algún día buscaría al príncipe. A pesar de estos rumores, Tomás creció siendo un joven noble y curioso, siempre dispuesto a descubrir los secretos de su hogar. Una noche, mientras la luna llena bañaba el castillo con su luz plateada, Tomás decidió explorar las áreas más antiguas y olvidadas del castillo. Armado con una antorcha y su valentía, descendió por una escalera de caracol que parecía no haber sido usada en siglos. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, creando ecos que parecían susurros inquietantes. Finalmente, llegó a una puerta de madera maciza, cubierta de polvo y telarañas. Tomás empujó la puerta con esfuerzo y ésta se abrió con un chirrido agudo. La habitación dentro era oscura y fría, pero algo en el aire hacía que su piel se erizara. En el centro de la sala, encontró un antiguo espejo, grande y opulento, con un marco dorado decorado con símbolos extraños. La superficie del espejo estaba cubierta de una capa de polvo, pero Tomás pudo distinguir su propio reflejo, distorsionado y borroso. Con un suspiro, limpió el espejo con su mano, revelando una imagen que lo dejó sin aliento. En el reflejo, no solo vio su propio rostro, sino también el de una figura oscura detrás de él. Tomás se giró rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Confundido y un poco asustado, volvió a mirar el espejo. La figura seguía allí, pero ahora parecía moverse hacia él. Era como si el espejo fuera una ventana a otro mundo, un mundo lleno de oscuridad y peligro. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. De repente, una mano fría y espectral salió del espejo, agarrando el brazo de Tomás con fuerza. El joven príncipe intentó liberarse, pero la mano tiraba de él hacia el espejo con una fuerza sobrenatural. Sintió como si el aire fuera absorbido de sus pulmones y una sensación de vacío lo envolvía. Luchando con todas sus fuerzas, logró soltar su brazo y cayó al suelo, jadeando y temblando. La mano desapareció en el espejo, pero Tomás sabía que algo oscuro había sido despertado. Decidido a entender lo que había sucedido, Tomás buscó en la biblioteca del castillo, donde encontró antiguos manuscritos y libros de hechizos. Pasó horas leyendo sobre la historia del espejo y la maldición que lo rodeaba. Según las leyendas, el espejo había sido creado por un mago oscuro que había sido traicionado por la familia real. En su agonía, lanzó una maldición sobre el castillo, jurando que su espíritu vengativo atraparía al heredero en el espejo para siempre. A medida que profundizaba en sus estudios, Tomás descubrió que había una manera de romper la maldición. Necesitaba encontrar 3 artefactos mágicos escondidos en diferentes partes del castillo: una gema de luna, una pluma de cuervo negro y un fragmento de cristal encantado. Cada uno de estos objetos tenía propiedades especiales que, cuando se reunían, podrían destruir el poder del espejo. Pero la tarea no sería fácil, pues los artefactos estaban protegidos por guardianes oscuros y trampas mortales. Tomás comenzó su búsqueda con determinación. Primero, se dirigió a la torre más alta del castillo, donde se decía que la gema de luna estaba escondida. La subida fue ardua, y las escaleras parecían interminables. Al llegar a la cima, encontró una cámara secreta con un cofre antiguo en el centro. Cuando abrió el cofre, vio la gema brillando con una luz etérea. Sin embargo, un espectro guardián apareció, bloqueando su camino. Tomás tuvo que usar su ingenio para distraer al guardián y tomar la gema. Con la gema en su poder, Tomás se dirigió al bosque detrás del castillo, donde se decía que vivía un cuervo negro guardando la pluma mágica. El bosque era denso y oscuro, lleno de sonidos inquietantes. Después de horas de búsqueda, encontró al cuervo posado en una rama alta. El cuervo, al ver a Tomás, lanzó un grito estridente y atacó, defendiendo ferozmente su pluma.
Tras una lucha intensa, Tomás logró arrebatarle la pluma sin herir al ave, que voló lejos, dejando al príncipe con el segundo artefacto. El último objeto, el fragmento de cristal encantado, estaba escondido en las catacumbas del castillo. Este lugar era conocido por ser un laberinto de túneles oscuros y húmedos, llenos de trampas y esqueletos de aquellos que se habían perdido allí. Con una antorcha en mano, Tomás descendió a las catacumbas, siguiendo los mapas antiguos que había encontrado en la biblioteca. Cada paso estaba lleno de peligro, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Finalmente, llegó a una cripta sellada, donde el cristal encantado descansaba sobre un pedestal. Pero al intentar tomarlo, el suelo se abrió bajo sus pies, revelando un pozo sin fondo. Tomás se agarró al borde con todas sus fuerzas, sintiendo el vértigo y el miedo de caer. Con mucho esfuerzo, logró salir del pozo y tomar el cristal, asegurándose de no activar más trampas. Con los 3 artefactos en su poder, regresó al salón del espejo, listo para romper la maldición. De vuelta en la habitación del espejo, Tomás colocó los 3 artefactos frente a él, siguiendo las instrucciones del libro de hechizos. Mientras recitaba las palabras antiguas, los artefactos comenzaron a brillar con una luz intensa. El espejo vibraba y emitía un sonido agudo, como si algo en su interior luchara por escapar. De repente, una explosión de energía llenó la habitación, y el espejo se hizo añicos, liberando una nube de oscuridad que se disipó rápidamente. Tomás sintió un alivio inmenso al ver el espejo destruido. Sabía que había roto la maldición y que el espíritu del mago oscuro ya no podría hacer daño. Sin embargo, algo en el aire le decía que la oscuridad aún no había sido completamente derrotada. Decidió que debía investigar más sobre el mago y su historia, para asegurarse de que no quedara ningún vestigio de su poder en el castillo. La biblioteca sería su próxima parada, buscando pistas sobre el pasado oscuro de su familia. Durante sus investigaciones, Tomás descubrió que el mago oscuro había sido un antiguo consejero real, traicionado por sus propios deseos de poder. Había sido desterrado, y en su exilio, había jurado venganza contra la familia real. Encontró mapas antiguos que señalaban la ubicación de la torre donde el mago había sido encerrado. Tomás decidió que debía viajar a esa torre y asegurarse de que los restos del mago no pudieran ser utilizados para futuros males. La travesía hacia la torre fue larga y peligrosa. Tomás cruzó bosques oscuros y ríos turbulentos, enfrentando todo tipo de criaturas y desafíos. Pero su determinación no flaqueaba. Finalmente, llegó a la torre, una estructura sombría y desgastada por el tiempo. Al entrar, sintió una presencia maligna que lo observaba desde las sombras. Subió las escaleras, sabiendo que encontraría respuestas en la cima. Cada paso lo acercaba más a la verdad y al final de su misión. En la cima de la torre, encontró un sarcófago antiguo, decorado con runas y símbolos oscuros. Al abrirlo, descubrió los restos del mago, aún vestidos con ropas majestuosas y sosteniendo un bastón de poder. Tomás sabía que debía destruir los restos para asegurar que el mago nunca pudiera regresar. Usando los artefactos que había recolectado, realizó un ritual final que envolvió los restos en llamas purificadoras. La torre tembló y una luz cegadora llenó el lugar, disipando cualquier rastro de oscuridad. Con la misión cumplida, Tomás regresó al castillo, donde fue recibido como un héroe. Los sirvientes y el pueblo lo aclamaron por su valentía y determinación. Pero Tomás sabía que su verdadera recompensa era la paz que había traído a su hogar. Aunque había enfrentado grandes peligros y desafíos, había salido victorioso gracias a su coraje y su voluntad de proteger a los suyos. La historia del príncipe Tomás se convirtió en leyenda, inspirando a futuras generaciones a enfrentar sus miedos con valentía. El castillo, ahora libre de la maldición, se convirtió en un lugar de paz y prosperidad. Tomás continuó gobernando con sabiduría y justicia, siempre recordando las lecciones aprendidas durante su aventura. La biblioteca del castillo se enriqueció con nuevos libros y conocimientos, y Tomás se aseguró de que la historia del mago oscuro y la maldición del espejo nunca fuera olvidada.
Su legado fue uno de coraje, determinación y el poder de enfrentar la oscuridad con luz. A medida que pasaban los años, Tomás se convirtió en un rey sabio y respetado. Su historia continuó inspirando a aquellos que lo conocieron y a las generaciones que siguieron. El castillo, ahora lleno de luz y esperanza, fue testigo de muchas más aventuras y desafíos, pero siempre con la seguridad de que el espíritu valiente de Tomás guiaba a su gente. Y así, la leyenda del príncipe que venció a la oscuridad se mantuvo viva, recordando a todos que, con valor y determinación, cualquier maldición puede ser rota. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques, un joven llamado Diego. Diego era conocido por su bondad y compasión, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando una noche encontró un libro antiguo en el ático de su casa. El libro, cubierto de polvo y telarañas, tenía un título intrigante: El elixir de la compasión. Sin saberlo, Diego estaba a punto de embarcarse en una aventura que desafiaría su valentía y su espíritu. Al abrir el libro, Diego descubrió que contenía una serie de instrucciones para crear un elixir que, según la leyenda, podía amplificar la compasión en el corazón de quien lo bebiera. Intrigado, decidió seguir las instrucciones y reunir los ingredientes necesarios. El primer ingrediente era una flor llamada lágrima de luna, que solo florecía en la cima de una montaña cercana. Sin perder tiempo, Diego emprendió su viaje hacia la montaña, decidido a encontrar la flor. La subida fue ardua y peligrosa, con senderos estrechos y rocas sueltas que dificultaban su avance. Después de horas de escalada, finalmente llegó a la cima y encontró la flor. La lágrima de luna brillaba bajo la luz de la luna, emanando una suave luz plateada. Diego la recogió con cuidado, consciente de su fragilidad. Con el primer ingrediente en su poder, descendió la montaña, sintiendo una extraña mezcla de emoción y aprensión. El siguiente ingrediente era el aliento del bosque, una esencia que solo podía ser recolectada al amanecer en el corazón del bosque. Diego sabía que el bosque estaba lleno de peligros y misterios, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Al llegar al bosque, los sonidos de la naturaleza lo rodearon, creando una sinfonía inquietante. Se adentró en la espesura, buscando el claro donde, según el libro, podría encontrar el aliento del bosque. Cuando el primer rayo de sol atravesó las copas de los árboles, Diego encontró un pequeño claro bañado en una niebla dorada. En el centro del claro, un pequeño frasco descansaba sobre una piedra, brillando con un resplandor etéreo. Diego se acercó con cautela y tomó el frasco, sintiendo una energía cálida y reconfortante. Con el aliento del bosque en su poder, se dispuso a regresar a su hogar, pero el bosque parecía no querer dejarlo ir tan fácilmente. Mientras intentaba encontrar el camino de regreso, Diego sintió que algo lo seguía entre los árboles. Sombras oscuras se movían a su alrededor, susurrando palabras que no podía entender. El miedo se apoderó de él, pero se obligó a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, salió del bosque, agotado pero aliviado. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir, pero estaba más decidido que nunca a completar su misión. El último ingrediente era el corazón de dragón, una piedra mítica que, según el libro, solo podía ser encontrada en una cueva secreta. La cueva estaba ubicada en un acantilado junto al mar, y llegar a ella sería un desafío. Diego viajó al acantilado, enfrentando vientos fuertes y olas que golpeaban con furia. Al llegar a la entrada de la cueva, una sensación de inquietud lo invadió, pero no dejó que el miedo lo detuviera. Dentro de la cueva, la oscuridad era total. Diego encendió una antorcha y avanzó con cautela, sus pasos resonando en las paredes de piedra. Después de lo que parecieron horas, encontró una cámara oculta. En el centro, sobre un pedestal, descansaba la piedra conocida como corazón de dragón. La piedra emitía un brillo rojo intenso, iluminando la cueva con una luz siniestra. Diego se acercó lentamente y tomó la piedra,
sintiendo un calor abrasador en sus manos. Al salir de la cueva, Diego sintió que algo había cambiado. La piedra parecía tener vida propia, pulsando con energía. Con los 3 ingredientes en su poder, regresó a su hogar y se preparó para crear el elixir. Siguió las instrucciones del libro con precisión, mezclando los ingredientes en un cáliz antiguo. Cuando terminó, el elixir brillaba con un color dorado, emanando un aroma dulce y embriagador. Diego sabía que estaba a punto de descubrir si la leyenda era cierta. Con el cáliz en sus manos, Diego se dirigió al centro del pueblo. Quería compartir el elixir con todos, esperando que pudiera traer paz y compasión a su comunidad. Sin embargo, mientras caminaba, una figura oscura apareció ante él. Era un hombre de aspecto siniestro, con ojos fríos y una sonrisa maliciosa. El hombre afirmó ser el guardián del elixir y advirtió a Diego sobre los peligros de usarlo sin entender completamente sus poderes. Diego, aunque asustado, decidió seguir adelante. Convocó a los aldeanos y les habló sobre el elixir y sus intenciones de compartirlo. La gente, curiosa pero cautelosa, observó mientras Diego vertía el elixir en una fuente central. Invitó a todos a beber, asegurándoles que el elixir solo traería bondad y compasión. Poco a poco, los aldeanos se acercaron y comenzaron a beber del elixir, esperando experimentar sus efectos mágicos. Al principio, todo parecía ir bien. Los aldeanos comenzaron a sentirse más amables y empáticos, ayudándose unos a otros y compartiendo lo que tenían. Sin embargo, pronto las cosas empezaron a cambiar. Algunos aldeanos comenzaron a experimentar visiones extrañas y pesadillas terribles. Las sombras parecían alargarse y tomar formas inquietantes. Diego se dio cuenta de que algo había salido mal y que el elixir no era tan benigno como pensaba. Desesperado, buscó la ayuda del guardián del elixir, quien le explicó que el elixir tenía un lado oscuro. Si no se usaba con cuidado, podría amplificar no solo la compasión, sino también los miedos y las inseguridades más profundas de las personas. Diego comprendió que debía encontrar una manera de revertir los efectos antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda del guardián, comenzó a buscar una solución en el libro antiguo. El libro contenía un ritual para purificar el elixir y neutralizar sus efectos oscuros. Sin embargo, el ritual requería un sacrificio personal significativo. Diego, decidido a salvar a su pueblo, aceptó realizar el ritual, sabiendo que pondría en riesgo su propia vida. Reunió a los aldeanos y les explicó lo que debía hacer. Con el apoyo de todos, comenzó el ritual en la plaza central, rodeado por las sombras que ahora acechaban al pueblo. Mientras realizaba el ritual, Diego sintió una presencia oscura que intentaba detenerlo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando palabras de desesperación. Pero su determinación no flaqueó. Con cada palabra que recitaba, sentía que una parte de su vida se desvanecía, pero también sabía que estaba salvando a su pueblo. Finalmente, con las últimas palabras del ritual, una luz brillante envolvió a Diego y las sombras desaparecieron. Cuando la luz se desvaneció, los aldeanos encontraron a Diego tendido en el suelo, inconsciente pero vivo. El elixir había sido purificado y los efectos oscuros desaparecieron. Los aldeanos, agradecidos y conmovidos por su sacrificio, cuidaron de Diego hasta que recuperó la conciencia. Aunque estaba débil, Diego sabía que había hecho lo correcto. Su pueblo estaba a salvo y la compasión había prevalecido sobre la oscuridad. Con el tiempo, la historia de Diego y el elixir se convirtió en una leyenda en el pueblo. La fuente central se convirtió en un símbolo de esperanza y bondad, recordando a todos el poder de la compasión y el sacrificio. Diego continuó viviendo en el pueblo, respetado y amado por todos. Aunque su aventura lo había cambiado para siempre, estaba agradecido por las lecciones aprendidas y la oportunidad de hacer el bien. Los aldeanos, inspirados por la valentía de Diego, comenzaron a vivir con más compasión y empatía. El pueblo floreció y se convirtió en un lugar de paz y armonía. Cada año, en el aniversario del ritual, celebraban el Día de la Compasión,
recordando el sacrificio de Diego y la importancia de ayudar a los demás. La fuente central era el corazón de estas celebraciones, siempre brillando con la luz de la bondad y la esperanza. Diego, aunque nunca buscó reconocimiento, se convirtió en un héroe para su gente. Su historia se transmitió de generación en generación, enseñando a todos el valor de la compasión y el coraje. El libro antiguo, ahora guardado en la biblioteca del pueblo, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y así, la leyenda de Diego y el elixir de la compasión vivió para inspirar a futuras generaciones. El pueblo siguió prosperando, y aunque enfrentaron desafíos y dificultades, siempre recordaban las enseñanzas de Diego. La compasión y la bondad se convirtieron en los pilares de su comunidad, y cada acción era un reflejo del sacrificio que Diego había hecho por ellos. Los niños crecían escuchando su historia, aprendiendo desde jóvenes la importancia de ser amables y valientes. Diego, ahora mayor, veía con orgullo cómo su pueblo florecía. Aunque su cuerpo estaba debilitado por los años, su espíritu seguía fuerte. Sabía que había hecho una diferencia y que su legado viviría en los corazones de su gente. Pasaba sus días contando historias a los niños, asegurándose de que nunca olvidaran la importancia de la compasión. Y así, con cada generación, la leyenda se mantenía viva, un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo al borde de un denso bosque, había una leyenda que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar: la historia de la serpiente blanca. Según contaban los ancianos, esta criatura mística habitaba en lo más profundo del bosque y tenía el poder de conceder deseos, pero a un alto precio. Los niños crecían con advertencias de nunca aventurarse demasiado lejos, pero la curiosidad humana a veces puede ser más fuerte que el miedo. Una noche, bajo la luz de una luna llena que iluminaba el cielo como un faro, un joven llamado Lucas decidió adentrarse en el bosque. Había escuchado tantas historias sobre la serpiente blanca que su curiosidad lo empujó a buscarla. Armado con una linterna y una pequeña bolsa con provisiones, Lucas caminó decidido, aunque una parte de él temía lo que podría encontrar. Cada paso que daba parecía resonar en la quietud de la noche. El bosque era denso y misterioso, con sombras que se movían al ritmo del viento. Lucas avanzaba con cautela, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. De repente, el aire se volvió más frío y pesado, y un extraño silencio llenó el ambiente. Fue entonces cuando Lucas vio una luz brillante a lo lejos. Aceleró el paso, esperando encontrar algo que explicara la leyenda que había fascinado a su pueblo durante generaciones. Al llegar a la fuente de la luz, Lucas encontró un claro rodeado de árboles imponentes. En el centro del claro había un estanque de aguas cristalinas, y sobre una roca junto al estanque, descansaba la serpiente blanca. Era una criatura majestuosa, con escamas que reflejaban la luz de la luna como perlas. Sus ojos, de un verde intenso, parecían mirar directamente a través del alma de Lucas. Aunque estaba maravillado por la belleza de la serpiente, también sentía un terror indescriptible. La serpiente blanca se movió lentamente, deslizando su cuerpo elegante hacia el borde del estanque. Con una voz suave pero poderosa, habló a Lucas, preguntándole por qué había venido. Lucas, temblando pero determinado, explicó que deseaba un cambio en su vida, algo que lo liberara de la monotonía y la pobreza. La serpiente lo escuchó en silencio y luego le ofreció cumplir su deseo, pero con una condición: debería realizar 3 tareas peligrosas antes del amanecer. Lucas aceptó sin pensarlo 2 veces, y la serpiente blanca le dio la primera tarea: debía encontrar y traer una rosa negra que crecía en el corazón del bosque. Sin perder tiempo, Lucas se adentró más en el bosque, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de un destino incierto. La oscuridad parecía envolverlo y el sonido de sus propios latidos era lo único que rompía el silencio absoluto. Tras una búsqueda frenética, encontró la rosa negra, pero no estaba sola. Una sombra oscura y amenazante lo acechaba.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucas arrancó la rosa y corrió de regreso al estanque, sintiendo la presencia de la sombra persiguiéndolo. Llegó justo a tiempo, entregando la rosa a la serpiente blanca. La criatura lo felicitó, pero no había tiempo para descansar. La segunda tarea era aún más difícil. Debía capturar un rayo de luna en una botella de cristal. Lucas se sintió abrumado, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. Subió a una colina cercana, donde la luz de la luna era más intensa. Con gran esfuerzo y usando un espejo que llevaba consigo, logró redirigir un rayo de luna hacia la botella. La luz se concentró en un haz brillante y puro, llenando la botella de un resplandor mágico. Lucas bajó corriendo la colina, sintiendo que el tiempo se agotaba. Al llegar al estanque, presentó la botella a la serpiente blanca, quien asintió con aprobación. La tercera y última tarea era la más peligrosa de todas. Debía sumergirse en el estanque y recuperar un rubí perdido en sus profundidades. El agua del estanque era fría y oscura, y la idea de sumergirse en ella llenó a Lucas de pavor. Sin embargo, su deseo de cambiar su destino lo impulsó a lanzarse al agua. Nadó hacia las profundidades, sintiendo que el aire se volvía más escaso con cada segundo que pasaba. Mientras buceaba, sombras inquietantes se movían a su alrededor, como si el estanque estuviera vivo y tratando de atraparlo. Lucas se esforzaba por mantener la calma, buscando el brillo del rubí en la oscuridad. Finalmente, sus dedos rozaron una superficie dura y fría. Era el rubí. Con el corazón lleno de esperanza, nadó de regreso a la superficie, luchando contra la sensación de ahogo que amenazaba con vencerlo. Al salir del agua, jadeante y temblando, entregó el rubí a la serpiente blanca. La criatura lo observó en silencio antes de anunciar que había cumplido con éxito las 3 tareas. Lucas sintió una oleada de alivio, pero también una creciente ansiedad por lo que vendría después. La serpiente blanca le explicó que ahora debía beber del estanque para recibir su deseo. Lucas, agotado pero esperanzado, se arrodilló junto al agua y bebió profundamente. De inmediato, una sensación de calor y energía recorrió su cuerpo. Lucas sintió que algo dentro de él cambiaba, como si una nueva fuerza lo llenara. La serpiente blanca lo observaba con sus ojos penetrantes, y Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, no podía prever las consecuencias de su deseo. Cuando se levantó, notó que la serpiente blanca había desaparecido, dejando solo el silencio del bosque. Regresó al pueblo, sintiéndose diferente, como si una nueva luz brillara en su interior. Al llegar, los aldeanos lo miraron con asombro. Lucas se dio cuenta de que su deseo se había cumplido de una manera que no esperaba. Su vida había cambiado, pero no de la forma en que había imaginado. Aunque ahora poseía una gran sabiduría y poder, también llevaba consigo una carga que lo alejaba de los demás. Con el tiempo, Lucas comprendió que el verdadero regalo de la serpiente blanca no era el poder ni la riqueza, sino el conocimiento y la comprensión profunda del mundo. Aunque su vida era solitaria, encontró consuelo en ayudar a los demás con su nueva sabiduría. Sin embargo, siempre sentía la presencia de la serpiente blanca, como un recordatorio de que sus decisiones tenían consecuencias. El bosque seguía siendo un lugar de misterio y peligro, y Lucas sabía que debía proteger a su pueblo de los secretos que allí se escondían. Las noches eran las más difíciles para Lucas. A menudo, soñaba con el estanque y la voz suave de la serpiente blanca. En sus sueños, revivía las tareas y las sombras que lo acechaban. Aunque había logrado su objetivo, algo en su interior seguía inquieto. Sentía que una parte de él había quedado atrapada en el bosque, junto con la majestuosa criatura que le había concedido su deseo. Y cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, recordaba la noche en que su vida cambió para siempre. Lucas dedicó su vida a estudiar y entender los misterios del bosque y la leyenda de la serpiente blanca. Aunque nunca más la vio, su presencia seguía siendo fuerte en sus pensamientos. Escribió sobre sus experiencias, dejando un legado de conocimiento y advertencia para las futuras generaciones. Sabía que algún día,
alguien más podría sentir la misma curiosidad que él y aventurarse en el bosque en busca de la serpiente. Su historia se convirtió en una advertencia y una guía. El pueblo prosperó bajo la influencia de Lucas. Su sabiduría ayudó a resolver muchos problemas y a mantener la paz. Sin embargo, la leyenda de la serpiente blanca nunca desapareció. Los ancianos seguían contando la historia y los niños crecían con las mismas advertencias. Lucas sabía que la curiosidad humana siempre sería fuerte y que, eventualmente, alguien más buscaría el estanque y la serpiente. Pero él había hecho su parte, y su legado viviría para guiar y proteger a su gente. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. Había una vez, en un reino lejano rodeado de montañas y ríos cristalinos, una princesa llamada Isabela. Isabela era conocida por su belleza y bondad, pero también por su curiosidad insaciable. A pesar de vivir en un palacio lleno de lujos, siempre había sentido una atracción inexplicable hacia el mundo fuera de los muros del castillo. Su vida, sin embargo, estaba marcada por las reglas estrictas y el protocolo que debía seguir como miembro de la realeza. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del palacio, Isabela escuchó un rumor entre los sirvientes sobre un pequeño pueblo al borde del bosque, donde se decía que sucedían cosas misteriosas. Intrigada, decidió que debía ver con sus propios ojos lo que había más allá del castillo. Convenció a su doncella de confianza, María, para que la acompañara en su aventura. Se disfrazaron con ropas sencillas y salieron del palacio sin ser vistas. El camino al pueblo era largo y tortuoso. Pasaron por senderos llenos de vegetación espesa y cruzaron riachuelos cristalinos. Isabela y María caminaban con cautela, pero también con una emoción contenida. Finalmente, llegaron al pueblo y se sorprendieron al ver lo diferente que era del palacio. Las casas eran humildes y las personas trabajaban arduamente en los campos. A pesar de la simplicidad, el lugar tenía un encanto que Isabela nunca había experimentado. En el centro del pueblo, las dos amigas se encontraron con una joven campesina llamada Clara. Clara era conocida por su amabilidad y por sus historias fascinantes sobre el bosque. Isabela y María se presentaron como viajeras curiosas, deseando aprender más sobre la vida en el pueblo y las historias que Clara tenía para contar. Clara las recibió con una sonrisa cálida y las invitó a su modesta casa para compartir una comida. Mientras comían, Clara comenzó a contarles sobre la leyenda de la Dama Blanca, un espíritu que, según la creencia popular, rondaba el bosque y protegía a los habitantes del pueblo. Sin embargo, también había un lado oscuro en la historia. La Dama Blanca podía volverse vengativa si alguien perturbaba la paz del bosque. Isabela escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. María, aunque intrigada, parecía más preocupada por la seguridad de su amiga. Al caer la noche, Clara ofreció a Isabela y María quedarse en su casa. Agradecidas, aceptaron la hospitalidad de su nueva amiga. Sin embargo, Isabela no podía dejar de pensar en la leyenda de la Dama Blanca. Decidió que debía explorar el bosque y ver si la leyenda era cierta. A pesar de las advertencias de Clara y María, Isabela se adentró en el bosque a medianoche, llevando solo una linterna y su valentía. El bosque era denso y oscuro, y cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche. Isabela sentía que algo la observaba desde las sombras, pero no dejaba que el miedo la detuviera. De repente, escuchó un susurro suave, como si alguien la llamara por su nombre. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Continuó caminando, su corazón latiendo con fuerza, hasta que llegó a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro del claro, vio una figura blanca y etérea. La Dama Blanca. Isabela se quedó sin aliento, incapaz de moverse. La figura se acercó lentamente, y aunque su rostro era bello, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Con una voz suave y melódica, la Dama Blanca le advirtió sobre los peligros de su curiosidad. Isabela intentó explicarse, pero antes de que pudiera decir una palabra, la Dama Blanca desapareció en el aire, dejando solo un rastro de frío en el aire.
Confundida y asustada, Isabela regresó al pueblo. María y Clara la esperaban ansiosas, y cuando vieron su expresión, supieron que algo había sucedido. Isabela les contó lo que había visto y oído. Clara, preocupada, le explicó que pocos habían visto a la Dama Blanca y vivido para contarlo. María insistió en que regresaran al palacio de inmediato, pero Isabela sabía que no podía irse sin entender completamente lo que había sucedido. Decidieron quedarse un día más en el pueblo para buscar respuestas. Clara las llevó a ver a una anciana sabia que vivía en los límites del bosque. La anciana, conocida como Doña Inés, era respetada por su conocimiento de las leyendas y la historia del lugar. Al escuchar la historia de Isabela, Doña Inés frunció el ceño y advirtió que la Dama Blanca solo aparecía cuando un gran peligro se avecinaba sobre el pueblo. La única forma de apaciguarla era realizar un antiguo ritual de protección. El ritual requería varios ingredientes difíciles de encontrar: una flor de luna, el canto de un ruiseñor y el agua del río cristalino que atravesaba el bosque. Isabela, determinada a ayudar, se ofreció a encontrar los ingredientes. María y Clara decidieron acompañarla, sabiendo que no podían dejar que Isabela se enfrentara sola a los peligros del bosque. Así, las tres mujeres se adentraron en la espesura del bosque, cada una con una tarea específica. María se encargó de encontrar la flor de luna, una planta que solo florecía bajo la luz de la luna llena. Clara se dispuso a buscar al ruiseñor y grabar su canto en una pequeña caja musical que llevaba consigo. Isabela, por su parte, debía ir al río y recoger el agua cristalina en un frasco especial que Doña Inés le había dado. La noche era oscura y silenciosa, y cada una de ellas sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. María encontró la flor de luna después de horas de búsqueda, su delicada belleza brillando bajo la luz de la luna. Clara, usando su conocimiento del bosque, localizó al ruiseñor y grabó su canto melódico. Isabela, siguiendo el sonido del agua, llegó al río y llenó el frasco con el agua cristalina. Con los ingredientes en su poder, regresaron al pueblo, sintiéndose aliviadas pero también ansiosas por completar el ritual. De vuelta en la casa de Doña Inés, las mujeres comenzaron el ritual. Encendieron velas alrededor de un círculo sagrado y colocaron los ingredientes en el centro. La anciana recitó palabras antiguas en un idioma que ninguna de ellas comprendía, pero que resonaban con una fuerza mística. La atmósfera se llenó de una energía palpable, y las llamas de las velas parecían bailar al ritmo de las palabras de Doña Inés. De repente, una ráfaga de viento sopló a través de la habitación, apagando las velas. Un silencio inquietante llenó el aire, seguido por un susurro suave y familiar. La Dama Blanca apareció en el centro del círculo, su figura luminosa y etérea. Con una voz que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez, agradeció a las mujeres por su valentía y determinación. Les advirtió que un gran peligro se cernía sobre el pueblo, pero que gracias a ellas, ahora estaban protegidos. Con esas palabras, la Dama Blanca desapareció, dejando atrás un sentimiento de paz y alivio. Isabela, María y Clara se miraron, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. Sin embargo, también comprendían que su aventura había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. El bosque seguía guardando secretos y peligros, y ellas tenían una nueva responsabilidad de proteger su hogar y a las personas que amaban. Isabela y María regresaron al palacio con un nuevo entendimiento de la vida fuera de los muros del castillo. La princesa nunca olvidaría la amistad de Clara ni la valentía que habían mostrado juntas. Continuaron visitando el pueblo, fortaleciendo los lazos entre la realeza y los campesinos. La historia de su aventura se convirtió en una leyenda, inspirando a todos a ser valientes y a enfrentar sus miedos. El pueblo prosperó bajo la protección de la Dama Blanca, y las historias de sus apariciones se convirtieron en relatos de esperanza y protección. Isabela, ahora una reina sabia y justa, siempre recordó las lecciones aprendidas en su juventud. Y así, la leyenda de la princesa y la campesina se mantuvo viva, recordando a todos que la verdadera valentía y bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Antes de la próxima historia,
suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un joven llamado Javier. Javier era conocido por su valentía y su insaciable curiosidad. Desde niño, siempre había soñado con descubrir los secretos ocultos del mundo. Un día, mientras exploraba el viejo ático de su casa, encontró un cofre antiguo cubierto de polvo. El cofre tenía grabados misteriosos que no podía entender, pero algo en su interior le decía que había encontrado algo muy especial. Intrigado, Javier decidió abrir el cofre. Al levantar la tapa, una luz cegadora llenó la habitación y un viento poderoso sopló desde el interior. Cuando la luz se disipó, Javier vio que el cofre no contenía nada más que un antiguo pergamino. Lo desenrolló con cuidado y leyó las palabras inscritas: «Este cofre puede volar, pero solo revelará su poder a quien tenga el corazón valiente y puro». Javier no podía creer lo que leía. ¿Un cofre volador? Sin pensarlo dos veces, Javier decidió probar la veracidad de las palabras. Se subió al cofre y dijo en voz alta: «¡Vuela!». Al principio, nada sucedió, pero luego el cofre comenzó a vibrar y con un impulso repentino, se elevó del suelo. Javier sintió una mezcla de miedo y emoción mientras el cofre ascendía más y más, llevándolo por encima de las nubes. Desde esa altura, podía ver todo el pueblo y las montañas que lo rodeaban, una vista que nunca olvidaría. El cofre lo llevó a través de cielos despejados y tormentas furiosas, mostrándole paisajes que solo había imaginado en sus sueños. Sin embargo, mientras volaban, Javier notó que el cofre se dirigía hacia un bosque oscuro y denso. Algo en ese bosque le resultaba inquietante, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Decidió no detener el cofre y dejó que lo llevara directamente al corazón del bosque. Al llegar al claro en medio del bosque, el cofre descendió suavemente y se posó en el suelo. Javier se bajó con cautela, observando su entorno. El lugar estaba envuelto en una extraña niebla que parecía moverse con vida propia. De repente, escuchó un susurro suave que parecía venir de todas partes. Miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie. Sentía que algo o alguien lo estaba observando. Con cada paso que daba, la niebla se hacía más densa y los susurros más fuertes. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante. De repente, frente a él apareció una figura encapuchada. La figura levantó una mano y señaló hacia un antiguo castillo en ruinas, apenas visible a través de la niebla. Sin decir una palabra, la figura desapareció, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. Javier, impulsado por la curiosidad, se dirigió hacia el castillo. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio del bosque. Al llegar a las puertas del castillo, las empujó con fuerza y éstas se abrieron con un chirrido ensordecedor. El interior estaba oscuro y frío, con un aire de abandono y misterio. Javier encendió una antorcha que había encontrado en el suelo y avanzó por los pasillos llenos de polvo y telarañas. Mientras exploraba el castillo, Javier encontró una sala grande con un trono en el centro. Sobre el trono había un libro antiguo y desgastado. Al acercarse, notó que el libro estaba encadenado, como si alguien quisiera evitar que fuera abierto. Javier, decidido a descubrir los secretos del castillo, rompió las cadenas y abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en un idioma desconocido, pero una imagen llamó su atención. Era el mismo cofre que había encontrado en su casa. De repente, las paredes del castillo comenzaron a temblar y una voz profunda resonó en la sala. «¿Quién osa perturbar mi descanso?», decía la voz. Javier se giró y vio la figura encapuchada de nuevo, pero esta vez, su rostro estaba visible. Era un anciano con ojos brillantes y una expresión severa. «Soy Javier», respondió con valentía, «y he venido a descubrir los secretos de este lugar». El anciano observó a Javier con interés y luego dijo: «Has demostrado valor al venir aquí, pero el verdadero desafío aún está por delante». Con un gesto de su mano,
El anciano hizo que el libro levitara y las páginas comenzaron a pasar rápidamente hasta detenerse en una ilustración de un portal. Debes encontrar este portal y cruzarlo. Solo entonces entenderás el verdadero poder del cofre, explicó el anciano antes de desaparecer en una nube de humo. Javier, decidido a completar su misión, salió del castillo y comenzó a buscar el portal. La niebla seguía envolviendo el bosque, dificultando su visión. Caminó durante horas, guiado solo por su intuición y la vaga dirección que recordaba de la ilustración del libro. Finalmente, encontró una cueva oculta entre los árboles. Entró en la cueva con cautela, sintiendo que estaba cada vez más cerca de su objetivo. La cueva era oscura y estrecha, con un aire pesado que dificultaba la respiración. Javier avanzó con dificultad, pero su determinación no flaqueó. Después de lo que parecieron horas, llegó a una cámara grande y luminosa. En el centro de la cámara había un portal brillante, exactamente como en la ilustración del libro. Javier se acercó al portal, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que cruzarlo significaba enfrentar lo desconocido, pero no podía detenerse ahora. Con un último suspiro de valentía, Javier cruzó el portal. De inmediato, fue transportado a un lugar completamente diferente. Se encontraba en un mundo lleno de colores vibrantes y criaturas fantásticas. El aire estaba lleno de música y risas, y Javier sintió una paz y alegría que nunca había experimentado. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí para siempre. Debía encontrar el propósito de su viaje y regresar a su mundo con las respuestas que buscaba. Mientras exploraba este nuevo mundo, Javier se encontró con una figura luminosa que irradiaba una energía cálida y reconfortante. La figura se presentó como el guardián del cofre y explicó que el cofre tenía el poder de conectar diferentes mundos, pero solo aquellos con un corazón puro podían usarlo para el bien. El guardián le contó a Javier sobre la responsabilidad que conllevaba el uso del cofre y le advirtió sobre los peligros de su poder. Javier escuchó con atención, comprendiendo la magnitud de su descubrimiento. El guardián le ofreció un amuleto que lo ayudaría a controlar el cofre y a protegerse de cualquier peligro. Agradecido, Javier aceptó el amuleto y prometió usar el cofre con sabiduría y responsabilidad. Con una nueva determinación, Javier regresó al portal y fue transportado de vuelta al bosque oscuro y denso. Al regresar, el anciano encapuchado lo estaba esperando. «Has demostrado ser digno del poder del cofre», dijo el anciano, «pero nunca olvides que con gran poder viene gran responsabilidad». Javier asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Subió al cofre una vez más y dijo, «¡Vuela!». El cofre se elevó del suelo y lo llevó de regreso a su hogar, donde sus aventuras apenas comenzaban. Javier pasó los días siguientes estudiando el amuleto y el cofre, aprendiendo a controlar sus poderes. Viajó a diferentes mundos, cada uno con sus propios misterios y desafíos. Con cada viaje, adquiría más conocimiento y sabiduría, siempre recordando las palabras del guardián y del anciano. Se convirtió en un protector de su mundo, utilizando el cofre para ayudar a aquellos en necesidad y mantener el equilibrio entre los diferentes reinos. Sin embargo, no todo fue fácil. En uno de sus viajes, Javier se encontró con un poderoso enemigo que quería el cofre para sus propios fines oscuros. La batalla fue intensa y peligrosa, poniendo a prueba la valentía y habilidades de Javier. Pero con la ayuda del amuleto y su determinación inquebrantable, logró derrotar al enemigo y proteger el cofre de caer en manos equivocadas. A pesar de los peligros, Javier nunca se arrepintió de haber abierto el cofre aquel día en el ático. Sus aventuras le habían mostrado la belleza y complejidad del universo, y había aprendido el verdadero significado del coraje y la responsabilidad. Cada vez que se subía al cofre y decía «vuela», sabía que estaba embarcándose en una nueva aventura que lo haría crecer aún más como persona. Con el tiempo, Javier se convirtió en una leyenda en su pueblo. Las historias de sus viajes y sus batallas se contaban alrededor de las hogueras y en las escuelas. Los niños soñaban con ser tan valientes como él y viajar a mundos lejanos.
Pero Javier siempre les recordaba que la verdadera valentía no estaba en enfrentar monstruos o cruzar portales, sino en ser fiel a uno mismo y usar el poder que se tiene para el bien. El cofre volador, aunque lleno de misterios y poderes, era solo una herramienta. La verdadera magia estaba en el corazón de quien lo usaba. Y así, la historia de Javier y su cofre volador se convirtió en un recordatorio de que con un corazón valiente y puro, se pueden lograr cosas extraordinarias. Y aunque sus aventuras continúan, la leyenda de Javier y su cofre volador siempre será recordada como una historia de valentía, responsabilidad y la magia que reside en cada uno de nosotros. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. Había una vez en un pequeño pueblo llamado San Miguel, un grupo de ladrones que causaba estragos en la comunidad. Liderados por un hombre astuto y despiadado llamado Rodrigo, los ladrones eran conocidos por sus robos audaces y su habilidad para escapar de las autoridades. Sin embargo, la vida de crimen no les había traído la paz que esperaban. Cada noche, mientras contaban sus ganancias, una sensación de vacío y desasosiego los invadía. Una noche, después de un exitoso atraco en una joyería local, Rodrigo y su banda se reunieron en su escondite, una vieja cabaña en las afueras del pueblo. El botín era considerable, pero en lugar de celebrar, los rostros de los ladrones reflejaban preocupación. Un nuevo rumor había comenzado a circular en el pueblo, sobre un espíritu vengativo que castigaba a aquellos que se enriquecían a costa del sufrimiento ajeno. Aunque Rodrigo se burlaba de esas historias, sus hombres no podían ignorar el miedo que sentían. Esa misma noche, mientras intentaban dormir, un viento frío y extraño comenzó a soplar a través de la cabaña. Las ventanas se abrieron de golpe y una figura sombría apareció en la puerta. Los ladrones, aterrorizados, no podían moverse ni hablar. La figura, envuelta en una capa oscura, tenía ojos que brillaban con un fuego sobrenatural. Con una voz que resonaba en sus almas, la figura les advirtió que debían arrepentirse de sus acciones o enfrentar consecuencias terribles. Rodrigo, aunque asustado, intentó confrontar a la figura. Le preguntó quién era y qué quería. La figura simplemente respondió: «Soy el guardián de la justicia, y he venido a corregir los errores de este mundo». Con esas palabras, desapareció, dejando tras de sí un frío penetrante y una sensación de pavor. Los ladrones, temblando, sabían que no podían ignorar la advertencia. Pero Rodrigo, terco y orgulloso, decidió que debían continuar con sus planes. A la mañana siguiente, los ladrones se dispusieron a robar una antigua iglesia en el centro del pueblo, convencidos de que sus temores eran infundados. Sin embargo, al entrar en la iglesia, una sensación de malestar los invadió. Las velas se apagaron de repente y una sombra oscura se movió a través de las paredes. Los ladrones, paralizados por el miedo, escucharon una risa macabra que resonaba en todo el edificio. Rodrigo, intentando mantener la calma, les ordenó que continuaran, pero sus hombres estaban demasiado aterrorizados para moverse. De repente, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe y los ladrones quedaron atrapados. La sombra oscura se materializó en el altar, transformándose en la figura sombría que habían visto la noche anterior. Con una voz que hacía eco en sus mentes, la figura les recordó su advertencia. Les dijo que aún tenían una oportunidad de redimirse, pero debían abandonar su vida de crimen y devolver todo lo que habían robado. Los ladrones, aterrados, finalmente comprendieron la gravedad de sus acciones. Rodrigo, enfrentado a la realidad de sus decisiones, cayó de rodillas y suplicó por perdón. Prometió cambiar y hacer el bien en la comunidad. La figura, viendo el arrepentimiento genuino en sus ojos, aceptó su promesa y desapareció, dejando las puertas de la iglesia abiertas. Los ladrones, ahora libres, sabían que debían cumplir su promesa para evitar el terrible destino que les esperaba. Comenzaron a devolver todo lo robado y a ayudar a los necesitados. El cambio en los ladrones no pasó desapercibido en el pueblo. Los habitantes, al principio desconfiados, pronto comenzaron a ver los actos de bondad y arrepentimiento.
Rodrigo y sus hombres trabajaban incansablemente para reparar el daño que habían causado. Arreglaban casas, donaban dinero a los pobres y ayudaban en cualquier forma posible. Poco a poco, ganaron el respeto y la aceptación de la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo de redención. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles para Rodrigo. Los recuerdos de sus acciones pasadas lo atormentaban y la figura sombría aparecía en sus sueños, recordándole la importancia de su promesa. Sabía que no podía permitir que sus antiguos hábitos regresaran. Cada día era una lucha por mantener el camino de la justicia y la bondad. Pero con el apoyo de sus hombres y la gratitud de la comunidad, Rodrigo encontró la fuerza para continuar. Un día, mientras ayudaban a reparar una escuela en ruinas, Rodrigo encontró un antiguo libro escondido en una pared. El libro contenía historias de redención y justicia, y hablaba de un espíritu guardián que ayudaba a aquellos que buscaban el perdón. Rodrigo comprendió que la figura sombría no solo era una advertencia, sino también una guía. Decidió compartir estas historias con sus hombres y el pueblo, usando el libro como un recordatorio constante de su compromiso. Con el tiempo, la historia de los ladrones arrepentidos se convirtió en una leyenda en San Miguel. Los niños crecían escuchando cómo los hombres más temidos del pueblo se habían transformado en sus protectores y benefactores. Rodrigo y sus hombres nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido. Siguieron trabajando para mejorar la vida en el pueblo, sabiendo que su redención era un viaje continuo y no un destino. El espíritu guardián no volvió a aparecer en persona, pero su presencia se sentía en cada acto de bondad y justicia en el pueblo. Rodrigo, ahora un hombre mayor, reflexionaba sobre su vida y se daba cuenta de cuánto había cambiado. Se sentía agradecido por la oportunidad de redimirse y por la comunidad que le había dado una segunda oportunidad. San Miguel prosperaba y la paz reinaba, gracias al esfuerzo y el arrepentimiento de aquellos que una vez habían sembrado el miedo. La cabaña que una vez fue el escondite de los ladrones se convirtió en un refugio para viajeros necesitados. Rodrigo y sus hombres la renovaron, creando un lugar de acogida y ayuda. Los viajeros que pasaban por San Miguel encontraban no solo un techo, sino también historias de redención y esperanza. El legado de los ladrones arrepentidos se extendía más allá del pueblo, inspirando a todos los que escuchaban su historia. Rodrigo, en sus últimos días, fue visitado por un joven que había oído hablar de su historia. El joven, admirado por el cambio de Rodrigo, le pidió consejos sobre cómo vivir una vida justa y honrada. Rodrigo, con una sonrisa sabia, le dijo que siempre escuchara a su corazón y que nunca tuviera miedo de cambiar, sin importar cuán oscuro fuera su pasado. El joven se fue con una nueva determinación, sabiendo que el espíritu de redención de Rodrigo viviría en él. El día en que Rodrigo falleció, todo el pueblo se reunió para honrar su memoria. Los habitantes de San Miguel recordaban a un hombre que había encontrado la redención y había dedicado su vida a ayudar a los demás. Las campanas de la iglesia resonaron en su honor, y una suave brisa trajo consigo un susurro que solo Rodrigo pudo entender: «Has cumplido tu promesa». El espíritu guardián había encontrado paz, sabiendo que su trabajo estaba completo. Años después, la leyenda de los ladrones arrepentidos seguía viva en San Miguel. Las generaciones futuras crecieron con las historias de Rodrigo y sus hombres, aprendiendo que el arrepentimiento y la bondad siempre podían superar al mal. La cabaña seguía siendo un refugio para viajeros y el libro antiguo de redención y justicia era leído en la escuela, recordando a todos que el cambio era posible para aquellos que tenían el valor de buscarlo. El espíritu guardián, aunque nunca volvió a aparecer, seguía siendo una presencia protectora en San Miguel. La comunidad floreció con la justicia y la bondad que Rodrigo y sus hombres habían sembrado. Los niños jugaban en las calles sin miedo, las familias vivían en paz y los viajeros siempre encontraban una mano amiga en su camino. El legado de los ladrones arrepentidos había transformado al pueblo para siempre. Así, la historia de Rodrigo y sus hombres se convirtió en un faro de esperanza y redención. San Miguel era un lugar donde la justicia y la bondad reinaban, gracias a aquellos que habían tenido el valor de cambiar.
La figura sombría y el espíritu guardián eran recordados como guías que habían mostrado el camino hacia una vida mejor. Y aunque los días oscuros habían quedado atrás, la lección de que el arrepentimiento y la redención siempre estaban al alcance de aquellos que los buscaban permanecía viva. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo al borde de un frondoso bosque vivía una joven llamada Elena. Desde niña, siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza, pasando horas explorando los rincones más oscuros y misteriosos del bosque. Su abuela, una mujer sabia y respetada, le había enseñado que todo en la vida estaba en equilibrio: el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esta lección se convertiría en el centro de su existencia. Una noche, mientras caminaba por el bosque bajo la luz de la luna llena, Elena escuchó un susurro suave que parecía llamarla por su nombre. Siguiendo el sonido, llegó a un claro iluminado por la luna donde encontró un viejo árbol con una puerta tallada en su tronco. Sin dudarlo, abrió la puerta y se encontró en una pequeña habitación llena de velas y símbolos antiguos. En el centro de la habitación había un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Elena tomó el libro y lo abrió con cuidado. Sus páginas estaban llenas de palabras y dibujos en un idioma que no entendía, pero una imagen en particular llamó su atención: dos figuras, una de luz y otra de sombra, en un eterno conflicto. Al mirar más de cerca, sintió que el libro emanaba una energía poderosa y de repente, una voz resonó en su mente: el equilibrio de la vida depende de ti. Elena, asustada pero intrigada, decidió llevar el libro a su casa. Al día siguiente, fue a ver a su abuela y le mostró el libro. La anciana, al ver el objeto, frunció el ceño y le explicó a Elena que había encontrado el libro del equilibrio, un artefacto místico que guardaba el secreto para mantener el balance entre las fuerzas de la naturaleza. Le advirtió que, aunque el libro tenía el poder de hacer el bien, también podía atraer fuerzas oscuras si no se usaba con sabiduría. Elena prometió manejarlo con cuidado. Con el tiempo, Elena empezó a estudiar el libro en profundidad, tratando de descifrar sus secretos. Descubrió rituales y conjuros que podían influir en la vida de las personas y en la naturaleza misma. Sin embargo, notó que cada hechizo requería un sacrificio, una manera de mantener el equilibrio. Mientras más se sumergía en el conocimiento del libro, más sentía la presencia de una fuerza oscura acechándola. Una noche, mientras practicaba uno de los rituales en el bosque, una sombra oscura apareció ante ella. La figura, envuelta en un manto negro, le habló con una voz profunda y escalofriante: Elena, has despertado fuerzas que no puedes controlar. Debes detenerte antes de que sea demasiado tarde. Elena, asustada pero decidida, respondió que solo quería mantener el equilibrio y hacer el bien. La sombra se rió siniestramente y desapareció, dejando un frío helado en el aire. Elena sabía que debía ser cuidadosa, pero su curiosidad y deseo de ayudar a los demás la impulsaban a seguir adelante. Empezó a usar el libro para curar enfermedades y traer prosperidad a su pueblo, ganándose el respeto y la admiración de todos. Sin embargo, cada acto de bondad parecía atraer más oscuridad. Los animales del bosque comenzaron a actuar de manera extraña y las plantas se marchitaban sin razón aparente. Elena comprendió que el equilibrio estaba siendo perturbado. Desesperada, volvió a consultar a su abuela, quien le dijo que debía encontrar el origen de la oscuridad y enfrentarlo directamente. Le contó sobre una cueva secreta en lo profundo del bosque donde, según la leyenda, residía el guardián del equilibrio. Elena, armada con su valor y el conocimiento del libro, decidió emprender el peligroso viaje. La noche antes de partir, tuvo un sueño en el que una figura luminosa le decía que el verdadero equilibrio debía encontrarse dentro de ella misma. Al amanecer, se adentró en el bosque, siguiendo el mapa dibujado en las páginas del libro. El viaje fue arduo y lleno de peligros. Serpientes venenosas, caminos traicioneros y voces susurrantes la acosaban en cada paso. Sin embargo, la determinación de Elena no flaqueaba. Después de varios días de caminata, llegó a la entrada de la cueva.
Tomó una profunda respiración y entró en la oscuridad. Dentro de la cueva, la atmósfera era sofocante y opresiva. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa y los susurros más claros. Finalmente, llegó a una gran cámara donde encontró a la sombra que había visto antes. La figura, ahora más imponente, la miró con ojos brillantes y le dijo: «Has llegado lejos, pero ¿estás preparada para enfrentar la verdad?». Elena, con el corazón latiendo con fuerza, asintió. La sombra extendió una mano y el libro comenzó a levitar, abriéndose por sí solo. Las páginas pasaron rápidamente hasta detenerse en un conjuro final. La figura explicó que para restaurar el equilibrio, Elena debía realizar este último ritual, pero el sacrificio sería grande. Sin dudarlo, Elena aceptó el desafío. Con lágrimas en los ojos y una determinación férrea, comenzó a recitar las palabras del conjuro. De repente, una luz brillante llenó la cueva, y la sombra comenzó a desvanecerse. Elena sintió una energía poderosa recorrer su cuerpo, y por un momento, vio visiones de todas las vidas que había tocado con su magia. Sin embargo, también sintió el peso de las consecuencias de sus acciones. Cuando la luz finalmente se apagó, la cueva quedó en un silencio absoluto. La sombra había desaparecido y el libro había perdido su brillo. Elena, exhausta pero satisfecha, salió de la cueva y regresó al pueblo. Aunque había logrado restaurar el equilibrio, sabía que su vida nunca sería la misma. La gente del pueblo la recibió con gratitud, pero Elena sentía que había cambiado para siempre. Decidió enterrar el libro en el claro donde lo había encontrado, esperando que nunca más se necesitara. Aunque la oscuridad había sido vencida, el equilibrio era frágil y debía ser protegido con sabiduría y cuidado. Con el tiempo, Elena se convirtió en una leyenda en su pueblo. Las historias de su valentía y sacrificio se contaban a las nuevas generaciones, enseñándoles la importancia del equilibrio en la vida. La cueva y el claro se convirtieron en lugares sagrados, donde la gente iba a meditar y buscar respuestas. Elena, aunque ya no practicaba la magia, seguía siendo una guía y un faro de esperanza para todos. El equilibrio de la vida, como había aprendido Elena, no era algo que pudiera mantenerse con fuerza bruta o simple voluntad. Requería comprensión, empatía y un constante acto de balance. Su historia recordaba a todos que, aunque el poder puede ser tentador, siempre hay un precio que pagar. La verdadera magia, decía Elena, estaba en el corazón de cada persona y en su capacidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio. A medida que los años pasaban, Elena veía crecer a su pueblo con orgullo. Los niños jugaban en el bosque sin miedo, los ancianos contaban historias alrededor del fuego y la gente vivía en armonía con la naturaleza. El equilibrio se había restaurado, pero Elena sabía que debía ser vigilado constantemente. Aunque las sombras ya no la acechaban, siempre sentía su presencia, recordándole la importancia de cada decisión. Elena, ahora una anciana sabia, seguía caminando por el bosque que tanto amaba. Cada paso que daba era un recordatorio de su viaje y de las lecciones aprendidas. Nunca se arrepintió de haber abierto la puerta del viejo árbol aquella noche, porque a través de sus pruebas y desafíos, había encontrado su verdadero propósito. Y así, su legado vivía en cada rincón del pueblo, en cada sonrisa y en cada acto de bondad. La historia de Elena y el libro del equilibrio se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Cada vez que alguien dudaba de sí mismo o enfrentaba una dificultad, recordaban las palabras de Elena: «El equilibrio de la vida está en ti». Y con esa sabiduría, el pueblo de San Miguel prosperó, siempre consciente de la delicada danza entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Elena falleció una noche tranquila, rodeada de su familia y amigos. Su último suspiro fue un susurro de paz, sabiendo que había hecho todo lo posible por proteger el equilibrio de su mundo. El pueblo celebró su vida con gratitud y amor, y su espíritu se sintió en cada rincón, guiando y protegiendo a aquellos que venían después de ella. La cueva y el claro se convirtieron en monumentos a su memoria, lugares donde la gente iba a buscar inspiración y fuerza. Y así,
La leyenda de Helena y el equilibrio de la vida continuó, pasando de generación en generación, recordando a todos que, en el corazón de cada persona, reside el poder de mantener el balance del mundo. La verdadera magia no está en los conjuros ni en los libros antiguos, sino en la capacidad de cada uno para amar, entender y actuar con bondad. Y así, el pueblo de San Miguel vivió en armonía, siempre agradecido por la lección que una joven valiente les había dejado. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo al borde de un denso bosque, la gente vivía en paz, rodeada de la belleza de la naturaleza. Sin embargo, había una leyenda que causaba escalofríos a quienes la escuchaban, la leyenda de la helada del Saúco. Decían que cada invierno, una helada misteriosa cubría el bosque y sus alrededores, trayendo consigo una presencia sombría que reclamaba las almas de aquellos que se aventuraban demasiado lejos. La historia había sido contada durante generaciones, y aunque muchos la consideraban solo un cuento, algunos sabían que había algo de verdad en ella. Una fría noche de diciembre, un joven llamado Mateo decidió que quería desentrañar el misterio de la helada del Saúco. Intrigado por las historias que había escuchado desde niño, se preparó con ropa abrigada, una linterna y un amuleto que su abuela le había dado para protección. Mateo era conocido por su valentía y su deseo de descubrir la verdad, sin importar el peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el bosque mientras la luna llena iluminaba su camino. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y el suelo crujía bajo sus pies. La nieve comenzaba a caer, cubriendo todo a su alrededor con un manto blanco. Mateo caminaba con cautela, sabiendo que debía estar atento a cualquier señal de peligro. De repente, escuchó un susurro suave que parecía venir de todas partes. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El susurro se intensificó, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siguiendo el sonido, llegó a un claro donde un viejo árbol de saúco se erguía majestuosamente en el centro. Sus ramas desnudas estaban cubiertas de una escarcha brillante que reflejaba la luz de la luna. Mateo se acercó al árbol, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. De repente, una figura sombría apareció entre las ramas. Era alta y delgada, con ojos que brillaban con un resplandor frío. La figura lo miró fijamente, y con una voz que resonaba en su mente, le dijo que debía abandonar el lugar de inmediato. Mateo, aunque asustado, se negó a retroceder. Quería saber más sobre la helada del Saúco y por qué esa presencia sombría aparecía cada invierno. La figura, al ver su determinación, se movió hacia él y le reveló su historia. Dijo ser el espíritu de un antiguo guardián del bosque, condenado a vagar eternamente debido a un terrible error cometido siglos atrás. Había intentado proteger el equilibrio de la naturaleza, pero su arrogancia lo había llevado a desafiar fuerzas que no comprendía. El espíritu le explicó que la helada del Saúco era una manifestación de su pena y arrepentimiento. Cada invierno, su dolor se materializaba en una helada que cubría el bosque, atrapando a cualquiera que se aventurara en él. Mateo, conmovido por la historia, le preguntó si había alguna manera de romper la maldición. El espíritu respondió que solo un corazón puro y valiente podría liberarlo, realizando un ritual antiguo bajo la luz de la luna llena. Mateo aceptó el desafío y pidió al espíritu que le enseñara el ritual. El guardián le entregó un antiguo pergamino con las instrucciones y le advirtió que el proceso sería peligroso y exigente. Mateo, decidido a liberar al espíritu y devolver la paz al bosque, comenzó a preparar los ingredientes necesarios. Necesitaba hierbas raras, agua de un manantial sagrado y la savia del propio árbol de Saúco. Con cada paso que daba, Mateo sentía la presencia del espíritu observándolo. Recolectó las hierbas en las profundidades del bosque, donde la nieve era más densa y el frío más intenso. Encontró el manantial sagrado, cuyas aguas brillaban con un resplandor mágico, y llenó una pequeña botella. Finalmente, se acercó al árbol de Saúco y, con cuidado, extrajo su savia. Con todos los ingredientes en su poder, estaba listo para realizar el ritual.
La noche de la luna llena, Mateo regresó al claro. Colocó los ingredientes en un círculo alrededor del árbol y recitó las palabras del pergamino. La atmósfera se llenó de una energía palpable y la luz de la luna se intensificó, iluminando todo el claro. De repente, un viento helado sopló a través del bosque, haciendo que las ramas del árbol crujieran. El espíritu apareció de nuevo, observando a Mateo con una mezcla de esperanza y temor. Mientras recitaba las últimas palabras del ritual, Mateo sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Las sombras comenzaron a moverse y una figura oscura emergió del suelo, tratando de detenerlo. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, mantuvo su concentración y completó el ritual. Una luz brillante emanó del círculo y la figura oscura se desvaneció con un grito desgarrador. El espíritu del guardián, ahora libre, sonrió agradecido. La helada comenzó a retroceder y el bosque recuperó su vitalidad. Mateo sintió una calidez interior que contrastaba con el frío exterior. El espíritu del guardián le agradeció por su valentía y le aseguró que la maldición había sido rota. Con un último suspiro, el espíritu se desvaneció, dejando a Mateo solo en el claro. Sabía que había hecho algo extraordinario y que el bosque estaría en paz nuevamente. Al regresar al pueblo, Mateo fue recibido como un héroe. Contó su historia y mostró el pergamino como prueba de su aventura. Los habitantes, que siempre habían temido la helada del Saúco, ahora veían el bosque con nuevos ojos. El claro del Saúco se convirtió en un lugar de respeto y gratitud, donde la gente iba a recordar la valentía de Mateo y el sacrificio del guardián. Cada invierno, en lugar de temer la helada, celebraban la liberación del espíritu y la restauración del equilibrio. Con el tiempo, Mateo se convirtió en una leyenda viva. Los niños crecían escuchando sus historias y soñaban con ser tan valientes como él. Aunque había liberado al espíritu del guardián, Mateo sabía que siempre habría fuerzas oscuras acechando en el mundo. Por eso, se dedicó a enseñar a las nuevas generaciones la importancia del equilibrio y el respeto por la naturaleza. Su sabiduría y valentía se convirtieron en un faro para todos. El bosque, ahora libre de la helada, florecía en cada estación. Los animales regresaron y las plantas volvieron a crecer con fuerza. La conexión de Mateo con la naturaleza se hizo más profunda, y cada vez que caminaba por el bosque, sentía la presencia del antiguo guardián protegiéndolo. Sabía que, aunque el espíritu se había ido, su legado viviría para siempre en el equilibrio restaurado del bosque. Un día, mientras caminaba por el claro del Saúco, Mateo encontró una pequeña flor blanca creciendo en la base del árbol. La flor brillaba con una luz suave y Mateo supo que era un regalo del espíritu, un símbolo de gratitud y paz. Llevó la flor al pueblo y la plantó en el centro, como un recordatorio constante del poder del coraje y la importancia de mantener el equilibrio en la vida. Y así, la historia de la helada del Saúco y la valentía de Mateo se convirtió en una leyenda que pasaba de generación en generación. Los habitantes del pueblo de San Miguel vivían en armonía con la naturaleza, siempre recordando la lección aprendida, que la verdadera fuerza no reside en desafiar las fuerzas de la naturaleza, sino en respetarlas y trabajar junto a ellas. El espíritu del guardián, aunque invisible, seguía protegiendo el bosque, asegurándose de que el equilibrio se mantuviera para siempre.